Sección 2. La primera energía universal, la acción de dar y recibir y el fundamento de 4 posiciones. 1. La primera energía universal. Dios, creador de todas las cosas, es la realidad absoluta que existe eternamente por sí mismo y trasciende el tiempo y el espacio. Éxodos 3:14. Por lo tanto, la energía fundamental de su ser debe ser también absoluta y eternamente existente por sí misma. Al mismo tiempo, Él es la fuente de energía que hace posible que todas las cosas mantengan su existencia. Llamamos a esta energía la primera energía universal. 2. La acción de dar y recibir. Cuando un sujeto y un objeto efectúan la acción de dar y recibir dentro de un ser, después de haber establecido una relación recíproca entre sí mediante la primera energía universal, se genera la energía necesaria para mantener la existencia de este ser. Esta energía provee de la fuerza para la existencia, multiplicación y acción. Este proceso que genera la energía necesaria se llama la acción de dar y recibir. Por ello, la primera energía universal y la fuerza de la acción de dar y recibir tienen una relación recíproca de causa y efecto, interior y exterior y sujeto y objeto. Por consiguiente, podemos decir que la primera energía universal es vertical, y la fuerza de la acción de dar y recibir es horizontal. Investiguemos más profundamente a Dios y su creación desde el punto de vista de la primera energía universal y la acción de dar y recibir. Dios contiene dentro de sí mismo las características duales que existen eternamente. Mediante la primera energía universal, estas dos tienen una relación mutua o recíproca que da lugar a una acción de dar y recibir eterna. La energía generada mediante este proceso es la fuerza de la acción de dar y recibir. Mediante esta fuerza, las características duales de Dios establecen una base recíproca. Esto origina el fundamento de la existencia sobre el cual Dios mismo existe eternamente. En cada creación se origina una acción de dar y recibir entre las características duales que forman un ser individual cuando tienen una relación recíproca por medio de la primera energía universal. Mediante la fuerza de la acción de dar y recibir, las características duales producen una base recíproca que a su vez construye el fundamento de la existencia del ser individual. Entonces, sobre este fundamento, el ser individual puede situarse en la posición de objeto de Dios y recibir toda la fuerza necesaria para su propia existencia. Por ejemplo, un átomo se origina mediante la acción de dar y recibir entre un protón y un electrón. Esta es una acción de fusión. La molécula aparece a través de la acción de dar y recibir entre un ion positivo y un ion negativo, que da lugar a una reacción química. La electricidad se produce por medio de una acción de dar y recibir entre cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas, que originan una corriente eléctrica. Todas las plantas se multiplican a través de la acción de dar y recibir entre el estambre y el pistilo. Los animales mantienen su existencia y se multiplican a través de la acción de dar y recibir entre el macho y la hembra. La coexistencia entre el reino animal y el reino vegetal es posible gracias a la acción de dar y recibir. Las plantas dan oxígeno a los animales, y los animales devuelven dióxido de carbono a las plantas. Las flores ofrecen néctar a las abejas, y las abejas transportan el polen y fertilizan las flores. Cuando estudiamos los cuerpos celestiales, vemos que el sistema solar existe mediante la acción de dar y recibir entre el Sol y los planetas. La Tierra y la Luna pueden también mantener sus órbitas mediante la acción de dar y recibir. El cuerpo humano mantiene su vida mediante la acción de dar y recibir entre arterias y venas, inhalación y exhalación, sistema nervioso simpático y parasimpático. Un individuo puede lograr el propósito de su existencia mediante la acción de dar y recibir entre la mente y el cuerpo. Hay una acción de dar y recibir entre el marido y la esposa en el hogar, entre individuos en una sociedad, entre el gobierno y el pueblo en una nación y entre naciones en el mundo. La acción de dar y recibir gobierna todas las relaciones dentro del ser humano y todas las relaciones entre seres humanos. A pesar de que el ser humano haya hecho mal en todas las eras y en todos los lugares, al menos le queda en su más íntimo ser un resto de la fuerza de la conciencia. La conciencia siempre actúa, induciéndole a vivir justamente. Nadie puede impedir que esta fuerza actúe dentro de sí mismo. Se sienten remordimientos de conciencia cuando se hacen cosas malas. Si no quedara ningún resto de conciencia en el ser humano caído, la providencia de la restauración de Dios sería imposible. ¿Dónde se origina esta
¿Fuerza de la conciencia? Ya que todas las fuerzas vienen de la acción de dar y recibir, la conciencia no. Puede ser una excepción. La conciencia puede actuar porque se coloca en la posición de objeto ante un cierto sujeto, efectuándose así la acción de dar y recibir sobre una base recíproca formada entre los dos. Sabemos que el sujeto de la conciencia es Dios. La caída humana significa que mediante algún acto, el ser humano se apartó de una relación de dar y recibir con Dios, fallando así en unirse y formar un solo cuerpo con Él. En vez de ello, el ser humano inició una relación de dar y recibir con Satanás, formando una base recíproca con él. Jesús, que estaba unido a Dios a través de una relación de dar y recibir, vino a este mundo como su Hijo. Por lo tanto, siempre y cuando el ser humano caído se una con Jesús en una perfecta relación de dar y recibir, podrá restaurar su naturaleza original, iniciando así de nuevo la relación de dar y recibir con Dios y llegando a ser una unidad con Él. Por eso se dice que Jesús es el mediador para el ser humano caído, siendo el camino, la verdad y la vida. Él vino a servir a la humanidad con amor y sacrificio, dando incluso su propia vida. Si nos acercamos a Él con fe no pereceremos, sino tendremos vida eterna. Juan 3:16. El verdadero cristianismo es una religión de amor, mediante la cual los seres humanos pueden restaurar el circuito de dar y recibir vertical con Dios al establecer, por medio de amor y sacrificio, el circuito de dar y recibir horizontal entre los hombres centralizado en Jesús. Las enseñanzas y obras de Jesús tenían este único propósito, como lo expresó en numerosas ocasiones. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá a vosotros. Mateo 7:1-2. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10:32. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Mateo 10:41. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Mateo 10:42. 3. El fundamento de 4 posiciones, los 3 propósitos objetivos a través de la acción origen-división-unión. 1. La acción origen-división-unión. Cuando, a través de la primera energía universal, las características duales de Dios inician la acción de dar y recibir teniendo una relación recíproca, la fuerza de la acción de dar y recibir provoca una acción de multiplicación. Esta acción causa que las características duales se separen en 2 objetos substanciales centralizados en Dios. La pareja sujeto y objeto substancial entonces inician otra acción de dar y recibir al establecer una relación recíproca, por medio de la primera energía universal. Formando una unidad llegan a ser un objeto de Dios. De esta forma, Dios, como el origen, se divide en 2 cuerpos substanciales separados, después de lo cual estas dos se unen de nuevo para formar una unidad. Llamamos a este proceso acción de origen-división-unión. 2. Los 3 propósitos objetivos. Cuando, conforme a la acción origen-división-unión, acción ODU, el origen se ha dividido en 2 cuerpos substanciales separados, sujeto y objeto, que de nuevo se unen formando una unidad, entonces se establecen 4 posiciones. Una toma una posición subjetiva, mientras que las 3 restantes se sitúan como objetos, produciendo así 3 bases objetivas. Cuando efectúan la acción de dar y recibir entre sí, una de las 4 posiciones asume el papel de sujeto, mientras que las otras 3 cumplen sus propósitos objetivos respectivamente. 3. El fundamento de 4 posiciones. Cuando, por la acción origen-división-unión, el origen se divide en 2 objetos substanciales, estos asumen el papel de sujeto y objeto respectivamente y finalmente forman una unidad. Así se cumplen 3 posiciones objetivas. Ya que estas 3 posiciones objetivas se centralizan en el origen, todos juntos forman 4 posiciones respectivas. Esto crea el fundamento de 4 posiciones.
El significado del número 4 se deriva de este fundamento. Y puesto que es el resultado del cumplimiento de los 3 propósitos objetivos, el significado del número 3 está también basado en este fundamento. El fundamento de 4 posiciones queda expresado en Dios, el marido y la esposa, y su descendencia. Se pueden ver 3 etapas distintas: Dios como el origen, el marido y la esposa como el sujeto y el objeto manifestado, y su descendencia como el resultado de su unidad. Así pues, el fundamento de 4 posiciones es la base de las 3 etapas, debido a que se realiza en 3 etapas. De acuerdo con la acción origen-división-unión, es también el fundamento del significado del número 12, debido a que cada una de las 4 posiciones tiene 3 objetos, sumando así un total de 12 objetos. El fundamento de 4 posiciones es la base para la realización de la bondad de Dios, y es la meta última de su creación. Es la base mediante la cual la fuerza de Dios se canaliza para que pueda fluir dentro de toda su creación, con el fin de mantener su existencia. Por lo tanto, el fundamento de 4 posiciones es en definitiva el eterno propósito de la creación de Dios. 4. Los aspectos de la existencia del fundamento de 4 posiciones. Siempre que una creación forma un fundamento de 4 posiciones, cumpliendo sus 3 propósitos objetivos a través de la acción origen-división-unión, comienza a efectuar un movimiento esférico circular tridimensional. Investiguemos la razón de ello. Cuando las características de Dios se dividen y se manifiestan en 2 objetos substanciales, uno sirviendo como sujeto y el otro como objeto, inician una relación y dan lugar a una base recíproca. El objeto efectúa la acción de dar y recibir centralizándose en el sujeto a través de la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Como consecuencia, el objeto empieza a girar alrededor del sujeto, y de esta manera forman una unidad. Conforme al mismo principio, el sujeto, en cambio, llega a ser un objeto de Dios, girando a su alrededor para formar una unidad con él. Cuando el objeto forma una unidad con el sujeto, ambos juntos llegan a ser el objeto substancial de Dios, debido a que reflejan sus características duales. Por esta razón, cualquier objeto debe unirse antes con su sujeto para llegar a ser un objeto de Dios. Este objeto substancial de Dios tiene dentro de sí las características duales de sujeto y objeto que realizan un continuo movimiento circular respectivamente, debido a la acción de dar y recibir que existe entre los dos. Por consiguiente, este movimiento circular forma una órbita específica en un nivel horizontal, conforme al movimiento particular del sujeto y objeto. Sin embargo, ya que este movimiento se realiza generalmente con órbitas de ángulos constantemente variables, centralizados en el sujeto, este movimiento circular se convierte en definitiva en un movimiento esférico. Por ello, todos los seres que han completado el fundamento de 4 posiciones giran con un movimiento circular o esférico, dando lugar al aspecto de existencia tridimensional. Observemos el ejemplo del sistema solar. Siendo el Sol el sujeto, todos los planetas actúan como sus objetos, estableciendo una relación recíproca con el Sol mediante la acción de dar y recibir. A causa de la acción de la fuerza centrípeta y centrífuga, cada planeta gira alrededor del Sol. Durante este proceso de revolución, el Sol y los planetas llegan a ser una unidad, creando así el sistema solar. La Tierra, aunque es por sí sola un cuerpo complejo de características duales, no es el único cuerpo que gira sobre su eje. El Sol y los planetas circundantes, que también son cuerpos complejos de características duales por sí solos, también giran sobre sus propios ejes. El movimiento circular del sistema solar, que está originado por la acción de dar y recibir entre el Sol y los planetas, no siempre ocurre en un mismo plano, sino que cambia constantemente su ángulo de órbita alrededor del Sol. Así pues, el sistema solar llega a ser tridimensional. De esta forma, todos los cuerpos celestiales existen en 3 dimensiones mediante el movimiento circular o esférico. Todo el universo, que se compone de numerosos cuerpos celestiales, existe como una unidad a través de la acción de dar y recibir y se mueve esféricamente según el mismo principio, existiendo así en 3 dimensiones. Cuando un protón y un electrón, al formar una base recíproca, efectúan la acción de dar y recibir con el protón como el centro, se origina un movimiento circular que hace que los dos formen una unidad,
construyendo de esta manera un átomo. El protón y el electrón tienen también características duales que están enlazadas por un continuo movimiento individual. Por lo tanto, el movimiento circular causado por la acción de dar y recibir entre el protón y el electrón no solo ocurre en un nivel horizontal, sino que cambia constantemente su ángulo de movimiento de manera que se convierte en un movimiento esférico. Así pues, el átomo también existe en un nivel tridimensional. Las líneas de fuerza magnética que se crean entre los polos positivo y negativo de la electricidad. También existe como un movimiento esférico por el mismo principio. Tomemos al ser humano como ejemplo. El cuerpo es el objeto de la mente, que es el sujeto. Cuando el cuerpo establece una relación recíproca con la mente, realiza un movimiento circular centralizado en la mente, formando así una unidad. El individuo llega a ser el objeto substancial de Dios, siempre y cuando la mente llegue a ser el objeto de Dios y gire alrededor de él, formando una unidad con él, y el cuerpo se una con la mente, debido a que así refleja las características duales de Dios. De esta manera, se convierte en un hombre en el cual se realiza el propósito de la creación. El cuerpo y la mente por separado contienen características duales en continuo movimiento individual, y así, el movimiento circular que ocurre por la acción de dar y recibir entre el cuerpo y la mente se convierte finalmente en un movimiento esférico al girar alrededor de Dios, cambiando constantemente su ángulo. Por lo tanto, el hombre que ha realizado el propósito de la creación es un ser tridimensional, viviendo siempre en una existencia esférica centrada en Dios. De esta forma, podrá incluso dominar el mundo invisible del espíritu similarmente, cuando el movimiento circular entre un sujeto y un objeto que empieza en un nivel horizontal llega a ser esférico a través de una órbita tridimensional, entonces se originan las maravillas de la creación. Es decir, la belleza de las cosas de la creación existe en una variedad infinita, y esto es debido a las variaciones de órbita, forma, estado, dirección, ángulo y rapidez de la acción de dar y recibir individual. Cada ser tiene su propio carácter interno y forma externa, y naturalmente su movimiento esférico también contiene estos mismos aspectos de carácter y forma. Por lo tanto, existe el centro del carácter y el centro de la forma, incluso en el centro del movimiento. ¿Cuál será el último centro de este movimiento esférico? El ser humano es el centro de toda la creación, que fue creada para ser el objeto substancial simbólico de las características duales de Dios. Dios es el centro de todos los seres humanos, quienes han sido creados para ser sus objetos substanciales a su imagen. Por lo tanto, el último centro del movimiento esférico de todo el universo es Dios. Investiguemos esto más profundamente. Cada objeto substancial de Dios contiene un sujeto y un objeto dentro de sí mismo, y el sujeto es el centro de su relación. Por ello, el centro del cuerpo unificado de sujeto y objeto también se halla en el sujeto. El último centro del sujeto es Dios y el último centro del cuerpo unificado también es Dios. Por lo tanto, cuando los tres objetos de Dios establecen sus respectivas bases recíprocas y sus tres centros, sujetos, entran en una acción de dar y recibir, centrada en Dios en completa unidad con Él, cumpliendo sus tres propósitos objetivos, entonces se completa por vez primera el fundamento de cuatro posiciones. Por ello, el último centro del fundamento de cuatro posiciones es Dios. Toda creación individual que ha realizado de esta forma el fundamento de cuatro posiciones es una encarnación individual de verdad. Como mencionamos antes, esta existe de dos formas: la encarnación de verdad en imagen, el ser humano, y la encarnación de verdad simbólica, toda la creación excepto el ser humano. El universo se compone de innumerables encarnaciones individuales de la verdad, relacionadas mutuamente en un buen orden, desde las criaturas del grado más bajo al más alto, siendo ser humano la más alta encarnación de verdad. Además, cada encarnación individual de verdad se mueve esféricamente, estando las encarnaciones individuales de verdad más bajas en la posición de objeto. Con respecto a las más altas, el centro del movimiento esférico de este objeto es la encarnación individual de verdad que está en la posición de sujeto, en un nivel más alto. De esta forma, los centros de las infinitas encarnaciones individuales simbólicas de la verdad están conectados los unos con los otros desde los más bajos a los más altos.
El ser humano, la encarnación individual en imagen, es el ser central y superior de la creación. Consideremos esto más detalladamente. La ciencia de hoy ve a la partícula como la menor unidad de la materia y afirma que está formada por energía, observando el propósito de la existencia de las encarnaciones individuales de verdad en los diferentes grados. Podemos comprender que la energía existe con el fin de formar partículas elementales. La partícula elemental existe en cambio para formar un átomo para formar una molécula para formar cualquier tipo de materia y toda la materia para formar el universo entero. ¿Con qué propósito existe entonces el universo y cuál es su centro? La respuesta no es otra que para el ser humano mismo. Por esto, Dios, después de crear al ser humano, le dijo que dominara la tierra. Génesis 1:28. Si no hubiera seres humanos que vieran y apreciaran el universo podría compararse a un museo sin visitantes. Los objetos exhibidos en el museo pueden mostrar el valor de su existencia solo cuando hay un ser humano que los aprecia, que los ama y siente alegría al verlos. El ser humano puede tener una relación estrecha con ellos, y de esta forma tienen valor. Si no hubiera ningún ser humano que los apreciara, ¿tendrían algún significado? Lo mismo se aplica al caso de todo el universo con el ser humano como su centro. Solo a través del ser humano todos los seres pueden relacionarse mutuamente, con un propósito común. La relación es evidente cuando se ve que el ser humano descubre la fuente y la naturaleza de todos los materiales que forman toda la creación. Solo el ser humano estudia y descubre las características de todos los animales y plantas, incluyendo todo lo que existe en la tierra y el mar, así como las constelaciones que forman todo el universo. Como el centro y sujeto de la creación, el ser humano posibilita que todas las cosas de la creación tengan una mutua relación orgánica las unas con las otras. Los materiales absorbidos por el cuerpo humano se transforman en elementos que mantienen las funciones fisiológicas del ser humano, mientras que toda la creación le proporciona materiales para construir unas condiciones ambientales agradables. Estas son las relaciones del ser humano con el universo sobre la base de la forma externa, siendo el ser humano el centro. Pero hay aún otra relación, con el ser humano como el centro, sobre la base del carácter interno. Podemos llamar a la primera una relación física, mientras que a la segunda una relación espiritual. Los elementos fisiológicos del ser humano que se componen de substancia material, responden al intelecto, a la emoción y a la voluntad de su mente. Esto indica que estos materiales tienen ciertos elementos mediante los cuales pueden responder al intelecto, emoción y voluntad del ser humano. Tales elementos forman el carácter interno de la materia. Así que toda creación está capacitada para responder al intelecto, a la emoción y a la voluntad humana, aunque el grado de la respuesta pueda variar. Debido a que el ser humano es el centro de la creación, él puede llegar a sentirse intoxicado por la belleza de la naturaleza, y experimentar el misterio de estar unido en armonía con ella. El ser humano fue, pues, creado para ser el centro de toda la creación, y por ello el punto en donde Dios y el ser humano forman una unidad es el centro del macrocosmos. Estudiemos al ser humano como el centro del macrocosmos desde un aspecto diferente. Llamamos a los dos mundos, el visible y el invisible, el macrocosmos, siendo el ser humano el centro substancial de todo el macrocosmos. Cada creación que forma este macrocosmos está dividida en un elemento sujeto y un elemento objeto. Llegamos a la conclusión de que si Adán, que fue el primer antepasado humano, hubiera alcanzado la perfección, habría sido la representación substancial de todos los elementos sujetos de la creación, y si Eva hubiera alcanzado la perfección, habría sido la representación substancial de todos los elementos objetos de la creación. Si Adán y Eva hubieran crecido juntos saludablemente hasta la etapa de perfección, convirtiéndose uno en el Señor de todos los sujetos, y el otro en el Señor de todos los objetos, y si hubieran formado un solo cuerpo como marido y esposa, habrían llegado a ser un cuerpo central dominando todo el universo, ya que Dios creó al ser humano para que tuviera dominio sobre la creación. El ser humano fue creado para ser el centro de armonía de todo el macrocosmos. Así pues, si Adán y Eva hubieran llegado a ser marido y esposa después de la perfección, formando así un solo cuerpo como él,
centro substancial de las características duales contenidas en cada criatura, el macrocosmos, que fue creado también con características duales como un ser individual, se movería en armonía con Adán y Eva como el núcleo. De igual manera, el punto donde Adán y Eva forman una unidad como marido y esposa es también el punto donde Dios, el sujeto de amor, y el ser humano, el objeto de belleza, forman una unidad, estableciendo así el centro de la bondad, cumpliéndose así por primera vez el propósito de la creación. Dios, nuestro Padre, puede morar con los seres humanos perfectos como sus hijos y vivir en paz por la eternidad. En aquel tiempo, este centro habría llegado a ser el objeto del amor eterno de Dios mediante el cual Dios se sentiría estimulado con felicidad por la eternidad. Por primera vez en la historia humana la palabra, verbo, de Dios se habría encarnado físicamente. Por consiguiente, este punto habría llegado a ser el centro de la verdad, y también el centro de la mente original del ser humano, la cual ha estado dirigiendo al ser humano a lograr su propósito de la creación. Por ello, cuando un hombre y una mujer perfectos se convierten en marido y esposa, con Dios en el centro, todo el universo realiza un movimiento esférico con un propósito unificado, centralizado en el fundamento de 4 posiciones. Sin embargo, cuando el ser humano cayó, el universo perdió este centro, por ello, toda la creación ha estado gimiendo en dolores de parto, suspirando por los hijos de Dios, es decir, los seres humanos que hayan restaurado su naturaleza original, aparezcan y tomen su posición como el centro del macrocosmos. Romanos 8:19 al 22. 4. La omnipresencia de Dios. Nuestra comprensión aumenta y ahora sabemos que el fundamento de 4 posiciones, habiéndose cumplido los 3 propósitos objetivos a través de la acción origen-división-unión, forma una unidad con Dios por medio del movimiento esférico centralizado en él. Esto crea el fundamento básico de la fuerza que existe dentro de cada ser, a través de la cual Dios puede obrar, y de la fuerza que posibilita a todos los seres de la creación mantener su existencia. De esta forma, Dios es omnipresente en la creación. 5. La multiplicación de los cuerpos fisiológicos. Con el fin de continuar su existencia, los cuerpos físicos deben multiplicarse y esta multiplicación ocurre mediante la acción origen-división-unión causada por la acción de dar y recibir. Por ejemplo, las semillas de las plantas se producen a través de la acción de dar y recibir entre el estambre y el pistilo. Las semillas se multiplican de nuevo repitiendo el mismo proceso. En el mundo animal también, el macho y la hembra crecen y tienen una relación de dar y recibir entre sí, reproduciéndose y multiplicándose. La división de las células de animales y plantas también ocurre a través de la acción de dar y recibir. Si el cuerpo obedece a los deseos de la mente, de acuerdo a un cierto propósito, entonces inicia una acción de dar y recibir con esta, y surge así afinidad, camaradería. Siempre que los amigos tengan una hermosa acción de dar y recibir entre ellos, su amistad se incrementará. Visto desde este aspecto, el universo es la manifestación substancial del Dios invisible originado a través de la acción de dar y recibir entre su carácter original y su forma original, centralizándose en el propósito de la creación. 6. La razón por la cual todos los seres consisten de características duales. Todas las cosas necesitan energía para existir, y esta viene de la acción de dar y recibir. Sin embargo, ningún ser puede efectuar la acción de dar y recibir por sí mismo. Por lo tanto, con el fin de generar la energía para la existencia debe haber un sujeto y un objeto que puedan realizar la acción de dar y recibir. Cualquier movimiento que vaya en línea recta llegará finalmente a acabar, y ningún ser que realice un movimiento semejante podrá existir eternamente. Por tanto, con el fin de existir eternamente, todas las cosas se mueven en un movimiento circular. Para que ocurra un movimiento circular, debe tener lugar la acción de dar y recibir. Por ello, Dios tiene características duales en orden a existir eternamente. Si su creación tiene que ser un objeto eterno, debe ser un reflejo de las características duales de Dios. De la misma forma, el tiempo también mantiene su perpetuidad pasando por períodos cíclicos.